Hola, ¿cómo está? Bienvenido, gusto de saludarles. Recientemente ha habido algo interesante en la televisión masiva. Hay un programa en el cual, uno de los tantos programas que hay, en los cuales se entrevistan a los candidatos presidenciales. Y han hecho una innovación de suyo interesante. Se trata nada más ni nada menos que chequear. Se llama Chile Check el programa. Chequear las aseveraciones o las declaraciones que hacen los candidatos. Declaraciones que pueden ser promesas, respuestas, ideas que son chequeadas, precisamente si son mentiras, si son propuestas engañosas o si son verdad. Me parece que es un tremendo avance en esta relación que tiene que haber entre la comunidad y quienes son elegidos popularmente o que son designados posteriormente por la autoridad elegida popularmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no va a ser tan fácil decir cosas que la gente quiere escuchar, obviamente. ¿Cómo no va a querer escuchar a alguien que no tiene casa que un candidato le promete que va a tener su casa? ¿Cómo no va a querer escuchar a alguien que está sin trabajo que en mi gobierno o en mi gestión usted va a tener trabajo? Y así suma y sigue. Pero de ahí a la verdad, otra cosa es con guitarra, dicen. Y eso, si el periodismo continúa mejorando en este aspecto, las consultas en general se hacen en torno a lo que es la verdad y no a lo que es lo políticamente aceptable o deseable. Entonces, es posible que tengamos un punto más a favor para tener lo que realmente queremos y lo que necesitamos, que es que realmente haya progreso en todo el país, en cada una de nuestras comunidades. Y es así entonces como algunas propuestas de presidenciables que han sido puestas en este microscopio, en este análisis, en este estudio, han sido tildadas, o no tildadas, porque el tildado es como se le dice que, no, han sido derechamente probadas que son mentiras. Otras que son engañosas, y algunas menos que son verdad. Recuerdo una, por ejemplo, de un candidato que dijo que, respondiéndole al público que allí le hacía preguntas en ese programa, dice que con el presupuesto del cobre el país tiene suficiente dinero para pagar la gratuidad de la educación, mejorar la salud y mejorar el sistema de pensiones o las pensiones. Chequearon esta aseveración del candidato y al primer análisis, a la primera de cambio, sale que es una mentira. Porque dice, tantos son los fondos del cobre con los cuales se financiaría, según el candidato, todos estos otros temas, y no alcanzan ni para financiar el primero, Entonces, creo que es realmente importante, pero no va a tener esa importancia real si usted, estimada amiga, estimado amigo, no lo valoriza y no hace exactamente lo mismo. Valorar efectivamente que lo que está escuchando es factible hacerlo. Porque yo recuerdo algunas promesas
de que en alguna oportunidad, habiendo propuesto hacer 3 cosas, otro candidato proponía 10 y ganaba el de 10 y finalmente no se hacían 2. Y se perdió de hacer las 3 que efectivamente otro candidato había dicho que sí se podían hacer y era efectivamente factible hacerlas. Entonces, este tratado, esta forma de tratar la política se está terminando. Pero va a depender de usted, de mí y de todos nosotros, de que se termine lo más rápido posible. Y mientras más rápido se termine esta ronda de engatusamientos y de engaños, más rápido nuestro país va a salir adelante, se va a desarrollar mejor y va a lograr mejores niveles de equidad y de bienestar para cada uno de los chilenos. Unos un poco más, unos un poco menos, pero con mínimos respetables, con mínimos dignos. Porque hasta el día de hoy, por ejemplo, nadie me ha dicho, me ha dado respuesta de qué es una pensión digna, por ejemplo, de la que tanto se habla. Hasta el día de hoy nadie ha sido claro en decir la pensión digna, mire, es aquella que por lo menos le garantiza a usted el 70 al 80% del ingreso con el cual vivía normalmente. Porque hasta ahora pareciera que lo único que preocupa a todas nuestras autoridades, de pe a pa, es el grupo más vulnerable. Pero el grupo más vulnerable depende de todos nosotros. El problema es que esta gran clase media que está más arriba de los vulnerables no puede seguir pagando todo el costo que significa arreglar a los más desposeídos. Tiene que haber otras medidas. Y de usted y de todos nosotros depende. Entonces, veamos esta buena noticia también con el compromiso de que ojalá este análisis lo llevemos a cada una de las propuestas que escuchamos en estos aires de campaña que han comenzado con la llegada de la primavera. Volvemos luego con los invitados del día de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarles a usted, a su familia, a todos bienvenidos a una nueva jornada de Moya y Moya. Año 2017, un año de grandes decisiones para Chile y de muchas esperanzas. El programa Moya y Moya para tener opinión, para discutir, para conversar, para informarse y sobre todo para generar la mayor participación ciudadana. A usted y familia los quiero invitar todos los martes a las 18 horas a través de estas pantallas amigas de siempre. Nos vemos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10.000 pesos, Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 23 22 64 022. Me llamó un joven, me dijo que está preocupado por su amigo. De nuevo le vendió el televisor a su abuela para comprar pasta base. Quiere ayudarlo, pero no sabe cómo. Hablé con una niña, estaba llorando. Dice que se despertó en una casa que no conoce, que no es primera vez que se borra, que son las pastillas y el alcohol. Un chico que tiene 13 años me dijo que todos los días fuma marihuana. Él quiere parar, pero tiene miedo de perder a sus amigos. Escuchar es parte de la solución. Si necesitas orientación o ayuda, llámanos a Fono Drogas y Alcohol 1412 o visita Senda Previene de tu comuna. Más información en senda.gov.cl. Senda, Gobierno de Chile.
Ya estamos de vuelta para continuar nuestro programa del día de hoy. Antes de comenzar con nuestro invitado, quiero enviar un afectuoso saludo a nuestra amiga Pamela Acuña Armijo, quien ha sufrido la pérdida de su señor padre, que falleció anoche víctima de un ataque, y que van a estar pronto la información de dónde está haciendo su velatorio y cómo va a ser su posterior sepultación. Desde aquí un afectuoso cariño a Pamela, a su mamá y a toda la familia. Estoy con Fernando Thiers, un amigo nuestro de hace ya muchos años, muchos programas, para hablar de varios temas relacionados con algunas cosas actuales y con algunas cosas del pasado. Actuales porque este sábado, Fernando, se va a realizar una importante convocatoria acá en Melipilla, y también hemos estado en la noticia nacional informados acerca de varios hechos que están sucediéndose en la novena región, digamos, ahí, en la Araucanía, donde han habido algunas detenciones y hay problemas, algunos problemas en la Catedral de Concepción ayer, hoy día en la mañana. Así que queremos hablar sobre todo esto, y desde aquí, desde Melipilla, una visión de lo que puede ser el tema del pueblo mapuche, o el tema mapuche, como se va a llamar en Chile. Hablan de los pueblos originarios, que no es solo el tema mapuche, etcétera, etcétera. Partamos primero avisando del acto del sábado, bueno, para que todos sepan de qué se trata. Qué bien. Bueno, buenas tardes. Mari, sí, dicen. Mari. ¿Dicen el Mapudungun? Mapudungun o Childungun o lengua de Chile, como se llama. Lengua de Chile. O Chesungun también dicen, ¿no? Chesungun. Tiene varios nombres, digamos, según la época, ¿no? Así como los mapuches, porque, ¿no? Che, el vocablo che tiene una connotación bien específica, que es gente, por eso che. Como se dice mapuche, Alonso Ercilla hablaba de araucano, ¿cierto? Entonces han pasado de araucanos a indios de mierda a mapuches, digamos. O sea, hay todo un concepto, digamos, evoluciona la cosa. O sea, sí, hay libros. Mapuche sería como hombre del Mapu. Gente de la tierra. Gente de la tierra. Bueno, lo que hay acá, en el país, digamos, de muchos años se ha hablado mucho del convenio 169 de la OIT. De la OIT, correcto. Este instrumento es un convenio que nuestro país fue el último país en firmar. Y eso implica con los pueblos originarios o preexistentes algunos compromisos de los estados, en base a la realidad del año 2017. Y hay una instancia de participación obligatoria para el Estado, que es el proceso de consulta constituyente indígena, frente a todo lo que es la parte constitucional, cómo se relacionan los pueblos con los estados. Y esto es una cosa que ya está en etapa terminal, digamos. Se hay encuentros en todo el país, porque hay muchos diferentes pueblos originarios, y en la provincia de Melipilla, este sábado, en forma autoconvocados, en el auditorio del profesor y Salón Blanco, durante todo el día habrá una deliberación, ¿cierto?, sobre cómo se relacionan los pueblos con el Estado, con el marco jurídico, y en el cual se harán algunas observaciones, que es lo que se desea. Por un lado hay una posición que es la del Ministerio de Desarrollo Social, quien le corresponde esto, que plantea, por así decirlo, que se debe mantener en armonía con el orden jurídico nacional. La verdad que yo creo que hay un error ahí. O sea, si yo hago un instrumento con un grupo de personas por un acuerdo internacional, es el marco internacional el que procede. Por lo tanto, el marco jurídico en el territorio indígena, a mi juicio, tiene que primero adaptarse a la cosmovisión de las diferentes etnias y además de eso, en la Declaración Universal de Derechos Indígenas de Naciones Unidas. Y después viene lo otro. Y eso es profundamente importante, porque
si nosotros vemos que en nuestro país tenemos la cosa constitucional en la cual estamos muchos de acuerdo o muchos muy de acuerdo, y un código civil, un código de agua y un código minero. El código civil podría estar un poco trasnochado, pero no se cuestiona mucho. La legislación minera, tienen problemas casi todos los agricultores con ella como ruido. Entonces, imagínense cómo le va a pedir usted al pueblo mapuche, que fundamentalmente es una agrícola, que esté en armonía con lo otro, o sea, que lo acepta así como está, si ya el resto de la comunidad no lo acepta. Bueno, y con el tema de las aguas, imagínense, es otro tema. Mientras algunos están preocupados de la perpetuidad y el agua bendita, cuando el término jurídico es otro, entonces, no, pues, o sea, la visión indígena, el individuo es parte de un sistema, por lo tanto va en armonía con el sol, el viento y los elementos que hay ahí. La legislación chilena separa, ¿cierto?, en un momento dado el agua de la tierra como bienes diferentes. En la visión indígena eso no, pues, o sea, somos uno solo. Esa cosmovisión del conjunto y la reciprocidad entre uno y otro. Claro. Y por eso se habla del cuidado de la Pachamama, ¿cierto?, el cuidado de la tierra, porque la tierra es la que me provee. Claro. O sea, si no la cuido, y yo soy parte de ella, ¿no? Ella no me pertenece. Entonces hay toda una cosa que... Hay como una interdependencia muy acentuada ahí. Claro. Que sí, yo diría que la cultura no... Lo occidental judío-cristiano es más depredadora, más... Claro, pero como que la está absorbiendo, se está entendiendo esto con el asunto del calentamiento global, con todos los problemas de que ahora está reconociendo, el hombre ha causado sus propios problemas. Ya han demorado años, pero ahora estamos intoxicándonos con lo que nosotros mismos hemos logrado. Entonces, cuestión que no está en la cosmovisión y en la realidad de la Constitución del 80, ni tampoco en la 25. Claro. Entonces, se fija, hay un buen punto ahí. Fernando, bueno, y de estas conclusiones ahora ya está lo último que decía usted, y ahí va a salir la propuesta de la provincia de Melipilla. De la provincia de Melipilla. ¿De todas las provincias del país? No, o sea, cada provincia, Satalacantes aparte, Chacabuco es aparte, el país ha ido juntando muchas partes. La provincia de Melipilla, hablamos de gente de Melipilla, San Pedro, Curacaví, Alhué y María Pinto. Se convocan acá en la ciudad de Melipilla, se cabeza Melipilla esto. Y participan las organizaciones de la provincia, que son muchas, ¿no? Son más de 10. Y la idea de la gente acá es funcionar con Melipilla como LOF, con el concepto tradicional. Crear un LOF para poder generar actividades que represente a todos. Sí, la representatividad, más que eso, es ser un aporte desde el punto de vista de la cultura a las economías locales, desde el punto de vista de la agricultura, del desarrollo local. O sea, promover también. Promover la cultura, o sea, porque no solamente. Hay documentos oficiales del Estado, ¿no? El informe Nuevo Trato del presidente Elwin, documento oficial del Estado de Chile, dice textual que Pomayri y Chiñihue son los últimos asentamientos indígenas de la región metropolitana. Es una conclusión. Absolutamente reconocido. Claro, yo pienso que se equivocaron, o sea, que faltaron algunas cosas, faltó yupeo en el monte, o sea, pero eso es oficial para todo. Oficial para todo me refiero para la compañía de papel y cartones, para SNA, para Sonami, para Senatur, para todo. O sea, eso es. Y eso yo creo que tienen que hacerse cargo de eso las municipalidades locales. Y ahí todo un aporte, digamos, del desarrollo local y a la economía local, en el caso de la provincia, que no se está trabajando. Sé que hay un desconocimiento absoluto. Bueno, de hecho, acá en San Manuel, ¿cierto? Hay un predio ahí entregado por la CONADI a familias. Claro, ahí hay un tema bien especial. Cuando parte el Fondo de Tierra del año 93, allá van 20 años de eso, ¿no? Se compra un predio camino a Europa se llama la calle, ¿no? En Fondo San Manuel. Se compra un predio de 16 hectáreas y se le asigna a 14 familias. Que es las que postularon. Postuló mucha más gente, por supuesto, y esas familias eran urbanas, de la Guarría, como se llama, de Santiago, de Puente Alto, Colina y otras partes, y los dejan ahí, con la tierra. Y bueno, algunos no pudieron continuar por una cosa económica, porque los dejaron sin una pala, sin nada, y muchos de ellos eran urbanos. Y se retiraron 4 o 5 de ahí. Entonces vino un programa de gobierno de Chile Barrio y se los llevó a unos departamentos a Puente Alto y Colina. Quedan 8. Es un proyecto que al 25 año tiene que se disuelve la comunidad
nuestro sistema de tierra individual, y donde hay algunos problemas. O sea, el Estado de Chile lo ha hecho de esta forma. Si se dividiera eso a título individual con la legislación actual, con la legislación del Plan Regulador Metropolitano, la división mínima son 4 hectáreas. Son 4 por 8, 32, o sea, faltarían 16. Claro, no alcanza. Pero la ley indígena dice que para evitar el minifundio se hacen 3 hectáreas. 3 por 8, 24, igual les falta. O sea, ese es un problema que viene en 5 años más. Por otro lado, esta gente, por incomunicación, por desconocimiento, algo ocurrió en estos 20 años. Beneficios como agricultores, propiamente tal, casi no han tenido. ¿Por qué? Porque no está concedida la propiedad comunitaria acá para el municipio, por ejemplo. Para construir una casa como un campesino, tampoco. Claro, no está la cultura. Hay un choque cultural, porque el grupo de familias se maneja muy bien, tiene identidades. Claro. Si uno va a la 9ª región, es mucho más clara. Y yo creo que los vecinos también, los no mapuche, sí tienen clarito cuando hay una comunidad. Claro. Y le dan la vida de comunidad. Claro. En cambio, acá nosotros lo tenemos ahí. Entonces ellos no han podido postular ni siquiera al subsidio rural. Claro, no pueden. De acuerdo a la normativa, viviendo en el campo, no pueden. En condiciones bastante precarias, claro, teniendo la necesidad, no han podido. Claro, yo y de eso han pasado 20 años. Se hizo una ruta, pero era como para tener una significación. Claro. ¿No? Oiga, bueno, interesante todo eso, porque son, yo creo que las cuestiones que están hoy día en la mesa, ¿cierto?, diversas, y que obviamente la noticia rescata algunas cosas nomás. Ese es el doble estándar de este país. O sea, así como acá no se ha visto esto en 20 años, tampoco la prensa nacional, sí la internacional, a partir del 40 hoy, ha visto la huelga de hambre de 112 presos mapuches. Hoy en día hay 112 días. No, claro, 112 días de huelga de hambre, y la prensa nacional ha reaccionado un poquito los últimos 3 días. Sí, claro. Pero sí la prensa internacional lo ha manejado, lo estaba cubriendo. Eso es porque nuestro país no quiere ver su realidad, o sea, sigue la prensa, los intereses económicos, de esa forma. Hay varios temas o formas, digamos, de ver que no se han puesto de acuerdo en estas mesas de trabajo que han habido tantas. Yo escuchaba a un alcalde, al presidente de los alcaldes, digamos, mapuche, que hay varios alcaldes, sí. Y él decía, explicaba, tenemos unos territorios, la parte pehuenche, la parte Nache, claro. Entonces, decía, si lo viéramos desde esa perspectiva, también podríamos entender algunas cosas que, entre ellos, por ejemplo, los de la orilla del mar, los del centro, los demás acá, tienen ciertas diferencias también de actuar. Entonces decía, no todos pedimos lo mismo. O cuando se está hablando de algo, no es lo mismo para los 4 tipos de... Eso prueba el retroceso histórico. La corona española, eso lo tuvo siempre bien claro. Entonces, cuando lograba la paz, parlamentaba con todos, pero iba por etapas. Claro. Entonces, que era por territorio, porque las necesidades, obviamente, o la relación con el resto de la sociedad no es lo mismo de un lafkenche que de una persona de pehuenche. Fue una cosa muy lógica. Pero absolutamente. Y Alonso Ercilla, los que vienen a la orilla del mar van a vivir en relación con el mar. Los que viven yo me imagino que nuestros ministros, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros jefes de servicio en el respecto, son personas que a lo menos tienen más de segundo año medio. Por lo tanto, en algún momento pudieron haber leído, aunque sea resumida, la Araucana, ¿no? Y ahí Alonso Ercilla habla describe al pueblo mapuche como una fantástica hiedra, un monstruo de 1000 cabezas. Claro. Y eso está intacto. O sea, hoy día usted ve que es porque es otra cultura, una cultura horizontal que todos lideran. Y para poder dialogar usted requiere parlamentar, que fue lo que se hizo siempre con los Borbones, con la República de Chile, ¿ya? Y acá se insiste en el Estado, los últimos 30 años, en conversar esta mesa de trabajo, Carlos, así, como vertical, pensando que la otra sociedad es vertical, como la chilena, y no es así. Por lo tanto,
mientras no se sienten todos a parlamentar, como se hizo con O'Higgins, con Freire, con Balmaceda, inclusive con Manuel Montt, y para qué decir para atrás, digamos, con Ambrosio O'Higgins, no va a poder llegar a un buen puerto. Sí, yo creo que también dentro de esta literatura que a veces tanto se hacen grandes discusiones que para mí son medio inoficiosas de si es novela o historia, pero por ejemplo rescatar hitos importantes, los parlamentos, cuando ha habido acuerdos entre, no solo uno, los parlamentos son de Cañete, hay 128 parlamentos registrados históricamente. Entonces, sí, de los cuales 25 tienen reconocimiento constitucional y reconocimiento internacional. Mire, entonces, pero eso nuestra gente, el público, no lo maneja, no lo conoció en el aula, menos lo conoce desde afuera. Entonces, si tuviéramos más familiaridad con este quehacer de lo que es la historia de Chile, a lo mejor habría también una predisposición más favorable a poder entender esa posición que dice usted, la verticalidad versus la horizontalidad. Pues sí, claro, hablamos cosas distintas, nos sentamos a la mesa, pero estamos hablando de cosas distintas. Entonces, ¿cuándo va a haber acuerdo? Difícilmente va a haber un acuerdo. Claro. Además hay que entender qué es lo que ocasiona el conflicto. O sea, hay unos temas que tienen que ver con la tierra, hay unos temas que tienen que ver con los agricultores, otros con el Estado, y otros criterios absolutamente económicos. O sea, hoy en día el conflicto fundamentalmente se crea a raíz del valor de la celulosa en el mercado internacional. En Chile hay 2 grupos económicos que manejan la celulosa, ni siquiera dos, Mati y Angelini, ¿cierto? Que manejan la industria forestal. Es el 4.º grupo más poderoso de América Latina, que nace en Chile en los años 60 con el subsidio forestal, ¿cierto? Y empieza a crecer. Entonces usted toma un plano de la región o del sur de Chile, se va a dar cuenta que ¿dónde están los puntos de mayor conflictividad? En aquellas comunas, caso de Cholchol, por ejemplo, el 80% de la comuna es pino, el 20% es agricultura, o sea, hay comunidades particulares. Pero no hay problemas de tierra, por ejemplo, en Lonquimay, porque por la altura no se da el pino. Eso es. Entonces, como la celulosa tiene un muy buen precio en el mercado internacional, ya inicialmente la papelera en esa época, ¿no? Gobierno de Alessandri, compra los grandes paños. Mininco, la familia Subercasó, por ejemplo. Pero una vez que compra los grandes, después compra los más chicos. Y después ya los campos de los colonos. Y bueno, como hay problemas de tierra, entonces después ya hay que sacar a esta gente aquí. Pero se terminó comprando los colonos, porque yo recuerdo década del 60, 70, los colonos propietarios les plantaban en su tierra, pero era su tierra, no vendían su tierra, sino que ellos después vendían la producción. Claro, el Estado siempre financió a partir de los 60. Porque la promoción fue, claro, las grandes empresas la aprovecharon al 110%, los más chicos les costó incluso entrar al Ahora, pero aquí hay una cuestión bien profunda ecológica. La verdad que mientras la Araucanía, todo el mundo algo estudió en el colegio, que Granero de Chile, en la época del Chilean Dollar, ¿no? Cuando se mandaba la harina. A California se mandaba trigo, ¿no? Mi familia mandaba desde Caragua a California en barco, y no se mandaba la harina en saco. ¿Sabe cómo se mandaba, no? En barriles. En barriles se mandaba la harina de California desde Caragua. Y se pagaba muy bien, porque además eran barcos muy chiquititos. Pero, ¿a qué voy? A que la sobreexplotación de la tierra, lo que pasó aquí con la familia de Santri, la familia de Balmaceda, ¿no? O sea, estamos más cercanos para el que no, Pichilemu, el que robo, ¿no? Constitución. Desgasta la tierra. Se empobrecieron los suelos por la sobreexplotación. O sea, las tierras cada vez dieron menos. Se produce, obviamente, la decadencia económica. Ya no se podía vivir en Europa y usted tener un campito como lo hacía Vicente Huidobro, ¿no? Que se financiaba de acá esto, ¿no? Su familia, aquí en Chochillo. Bueno, y aparece la posibilidad del pino y eucalipto para el papel. Porque el papel, la papelera, lo partió fabricando con la paja del trigo. Pero después la tecnología permite esto otro. Lo cual está bien. Pero llega un momento dado en que la modernidad hace que el ser humano hoy en día consume mucha celulosa. Usted, yo, muchos de los auditores, íbamos al colegio con 4 cuadernos nomás. Las mujeres en las casas
el confort es una cosa reciente, tiene 70 años. Los pañales se lavaban, ¿no? Las servilletas eran de género. No existía el Donacep, los pañales, todas esas cosas. Entonces no existía la fotocopia. Usted hoy día compra una pizza y es puro cartón, ¿ya? Y todo eso es celulosa. Y la industria de la sociedad moderna requiere la celulosa. Y es un bien renovable. Y nosotros, el destino de un pino es celulosa, no es una casa. Efectivamente. Y eso estamos hablando hoy en día, si usted toma Mercurio hoy día, está hablando de como las $850 la tonelada, que ha llegado a $1.100 en momentos muy altos, cuyo costo, según la Corporación de la Madera, son $280 puestos en Oriente. O sea, ese es el resultado del negocio. Buena rentabilidad. O sea, mejor que la ISAPRE. Mucho mejor. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo con un tío mío que falleció, que es un tipo muy, muy brillante, yo le decía, pero si lo único que solucionaría el problema, en forma de ficción, ¿no? Es que tal como dos químicos alemanes derrotaron al ejército chileno después de la Primera Guerra Mundial en un laboratorio, fabricaron salitre sintético, y cagamos con el salitre, ¿no? Se acabó el negocio. Si aquí aparecieran, digamos, dos científicos, no sé a dónde, y dijeran, tenemos esta enzima y podemos producir celulosa, sonó. ¿A dónde nos metemos los palitos? Ahí recuperamos todas las tierras para la agricultura. Claro. Pero Fernando, mientras estoy... antes de irnos, que ya nos están avisando, se pasó volando el tiempo, pero un tema muy interesante que yo creo que nuestra comunidad necesita conocer, saber más, tener más información, y por eso el programa trata de entregársela. Invitemos, bueno, el sábado, digamos, la población mapuche de Melipilla debería estar toda en el auditorio del profesor. Tenemos una rogativa a las 9:30 de la mañana. Va a ir la gobernadora, va a estar el alcalde Iván Campos y la gente de acá del sector. Y nosotros ahora nos vamos a una conferencia al Teatro Serrano, que invita al Grupo Bicentenario, que tiene que ver con la Araucanía. Hay un autor militar que va a declarar el Pacífico, va a 3 guerras, ¿no? La Confederación, la del Pacífico y la ocupación de la Araucanía, un señor de apellido Varela, que él estaba, cuando estalló la guerra en Melipilla, joven abogado, trabajando, ¿cierto? Y va a misa, dice él en su libro, y lo llamó a la patria, y se enrola al ejército. Y él hace una crónica de cómo vivió estos procesos, cómo vivió la guerra del Pacífico, de la Confederación, y lo que le tocó vivir cuando el presidente Balmaceda lo envía de la Araucanía, cómo le hicieron la vida imposible muchas familias de pomposos apellidos santiaguinos, y Balmaceda le decía, no se preocupe porque son los mismos que me hacen la vida imposible a mí. Y bueno, y eso el libro lo pueden encontrar acá en Melipilla a la venta, y eso yo pienso que va a permitir a la gente formarse una opinión de cómo es el tema de las tierras, cómo se originó la propiedad de la tierra allá, que es muy diferente a la que tenemos en Melipilla, al Hue, San Pedro. Bueno, así que están todos invitados a las 7:30 aproximadamente en el Teatro Serrano. Viene el compilador, el periodista que con documentos de su abuelo, que era amigo del general de las 3 guerras, ha hecho un libro, lo ha publicado y viene a Melipilla. Ojo, este libro fue récord de venta el año pasado. Cuando estuvo en los top. No, y es un libro que es maravilloso. Así que todos invitados, y a Fernando también lo vamos a invitar para que en un tiempito más, después de esta actividad, nos venga a contar los resultados de este trabajo de la... Si es que no nos aplican la ley antiterrorista. Si es que no le aplican la ley. No, yo creo que no se la van a aplicar porque esto está dentro de las normas. No, es que esto fue tan comunicacional que fíjese que el magistrado prohibió decir los nombres, y al otro día hasta la tercera pone el nombre del tipo. O sea, ese es que encontré tan evidente, digamos, que todo montaje comunicacional. No asidero a eso de no decir los nombres porque todo el mundo sabía que... todo era mayor de edad. Bueno, y con usted volvemos enseguida para continuar esta interesante jornada de Moya y Moya. Fernando, muchas gracias. Gracias, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarles a usted, a su familia, a todos bienvenidos a una nueva jornada de Moya y Moya. Año 2017, un año de grandes decisiones para Chile y de muchas esperanzas. El programa Moya y Moya para tener opinión, para discutir, para conversar, para informarse y sobre todo para generar la mayor participación ciudadana. A usted y familia los quiero invitar todos los martes a las 18 horas a través de estas pantallas amigas de siempre. Nos vemos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10.000 pesos, Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 23 22 64 022. Bien, ahí estamos de nuevo para continuar nuestro programa del día de hoy. Está junto a mí don Mario Varas, conocido de ustedes, ¿cierto? Profesor de larga trayectoria y con mucha participación comunicacional, para hablar de un tema que le gusta a Mario, que es el suyo. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Muy bien, Luis, gracias por invitarme a este programa, muy entretenido por la... Yo dije, vamos a invitar a Mario porque viene descansadito, saliendo de una semana de vacaciones, de fiestas patrias. Sí, claro. Entonces, son semanas muy se agradecen esta semana en estos tiempos porque las jornadas escolares siempre son muy intensas, digamos. Bueno, y además, porque si bien es cierto, viene esta semanita de descanso, también viene como la parte final y la tierra derecha en el proceso. Sí, vienen varias lo que cosas. Es la educación en nuestro país. Vienen varias cosas asociadas con lo que está pasando en la sociedad chilena, no solamente melipillana, como son próximamente el Día de la Ciudad, donde los colegios también participan, el CIMSE que ya viene y que marca un punto importante dentro de los colegios, vienen las elecciones nacionales, que también incluye la actividad escolar porque hay muchos colegios que son sede. Entonces viene una serie de situaciones que tiene a los colegios trabajando para llegar a esos momentos de la mejor manera posible, porque todo eso significa en la práctica es casi una inversión en cosas cívicas para los estudiantes, pero desde el punto de vista de un estructurado profesor son horas menos de clase. Claro. Sí, pero repito, desde la visión moderna de la educación, estas actividades tienen que ver con lo cívico, con participar en los desfiles, con participar en las cosas como las elecciones políticas de su país. Si no es participar así partidistamente, por lo menos como ciudadano. Entonces los colegios en este momento están en esa situación, además de lo que nos convoca generalmente, que es el aprendizaje. Un colegio, si no enseña, no tiene sentido, digamos. No tiene sentido de ser. Solamente enseñar transversalidad, valores, puede ser muy bueno, pero el papá lo que quiere es que el chico aprenda matemáticas, lenguaje y ese tipo de situaciones que hoy por hoy se están haciendo muy bien en los colegios. Nosotros vivimos, yo probablemente más tempranamente que usted, había un concepto de el hombre integral. Y esto de la integralidad nos llevó a hablar de lo físico, lo biológico. Después ya era lo biopsicosocial. Cada vez aumentando, dándonos esta idea de la globalidad del ser humano. Sin embargo,
en la educación nos fuimos perdiendo, porque después fuimos cayendo en esto de la especialización para la prueba, poco menos. ¿Cuál era la estandarización que había a nivel de los cuartos básicos? Había que preparar a los niños para el CIMSE de esta, a nivel del octavo para el otro CIMSE y el ingreso a la universidad con otra prueba. Así es, Luis, fíjese que lo que usted apunta es vital, porque a los colegios históricamente se habló del alumno integral. El alumno integral, que viene a ser la primera parte del hombre integral, el alumno integral, el chiquitito, el que hay que enseñar, ¿verdad? Y ese alumno integral era educarle la mente, el alma y el físico. Ahí está como la integridad. Educación física por un lado, valores por el tema del alma, la religión, la fe y la parte intelectual, las matemáticas, las ciencias. Todo eso era lo que el colegio tenía que enseñar. Y hasta ahí maravilloso. Sin embargo, la sociedad y la serie de transformaciones llamadas reformas educacionales fueron cambiando este tipo de cosas. Lo primero que cambió, Luis, usted se acordará de lo que se llamaba el enciclopedismo, o sea, que el niño aprendiera cosas como de memoria. ¿Quién es el padre de la patria? Bernardo Higgins. ¿Quién saltó al abordaje? Arturo Prat. O sea, preguntas con respuestas. Y eso, nosotros somos parte del enciclopedismo y nos aprendimos las tablas de multiplicar así, con ensayo, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, y repetir. Y hay un montón de ejemplos, y años de historia educacional bajo ese concepto. Cambió la sociedad y se empezó a pedir dejar atrás el llamado enciclopedismo y empezamos a ver lo que son las habilidades de los niños. Y ahí ya nos confundimos. Trabajar por las habilidades de los niños. Y nos confundimos porque el profesor no estaba preparado para trabajar por habilidades, porque el trasvasije de profesores de los antiguos a los nuevos fue muy lento. Entonces muchos profesores que estudiaron el enciclopedismo, que fueron enciclopedistas, que enseñaron aquí y ahí hacia atrás y repitiendo, les piden de la noche a la mañana o en un corto periodo que tienen que enseñar habilidades. Y el profesor no sabe hacer eso. Tiene que aprender a través de cursos, le traen profesores especialistas en cada uno de los colegios, el Estado los invita a hacer cursos, pero los profesores siguen siendo aquellos que fueron educados bajo el concepto del enciclopedismo. Claro, y sabe, yo creo que ahí la culpa, Mario, definitivamente es y en cada etapa, hoy día tenemos otros expertos que nos traen otras pomadas. Y yo me sigo quedando con la idea esa que estudiamos nosotros. Porque este hombre que se le enseñaba, como usted dice, Arturo Prat, el 21 de mayo, el 20 de agosto, se nos olvidó nunca más que nació, no nos confundimos. Así nosotros es. Nos preguntan a alguien, dice Bernardo Higgins, no decimos, el mago Valdivia, no, claro, no. Claro. ¿Pero por qué? Porque llegó una gama de expertos en algún minuto que se entusiasmó, y como en Chile también, de repente agarramos fácil las papas, nos fuimos para un lado, pero fíjese que ese alumno que estudiaba, así como decíamos nosotros, jugaba fútbol, cantaba en coros, cantaba solo, participaba en veladas que se borraron de los establecimientos escolares, no hubo más veladas, después pusieron actividades extra programáticas, como que no había, sí había pues, y había rica actividad. Y eso fue en pos de una contradicción con el trabajo de habilidades, porque el CIMSE es una contradicción absoluta con respecto a definir habilidades, porque el CIMSE lo que le pregunta es contenido, no le pregunta habilidades, le pregunta contenido. De hecho, el lenguaje matemática, haga tales cálculos, desarrolle tal hipótesis, vea tal geometría, o sea, no hay, y además a todos los alumnos de cuarto por igual. O sea, por un lado, por eso digo estas reformas, que a mi juicio son todas unas malas reformas, le piden al estudiante y por ende al colegio trabaje para que el alumno responda fundamentalmente una prueba estandarizada, que yo entiendo que mientras haya eso, bueno, pero pueden haber otras y nadie se ha preocupado de cambiarlas. Una prueba estandarizada que finalmente obliga a que todos los niños sepan contestar lo mismo, independientemente que sepan más o menos sobre temas.
Correcto. Lo obligan a contestar lo mismo. Entonces, por un lado existe esta nueva reforma anterior a las anteriores, donde se le pide a los niños, a los profesores enseñar por habilidades. El profesor no siempre está totalmente preparado para enseñar por habilidades, y además el Estado le pone 1 o 2 pruebas estandarizadas para que a tabla rasa contesten de una manera determinada y no por habilidades. Imagínense una prueba por habilidades, sería una prueba por cada alumno de manera diferente. Claro. O por proyecto. El grupo trabaja un proyecto, los conejos. El hábitat de los conejos. Trabaja el proyecto, ¿verdad? Como lo hacen muchas escuelas particulares por ahí, y llevan conejitos, llevan vegetación, estudian, y sobre ese proyecto el alumno y el grupo de alumnos contesta. Eso es aplica lo que sabe. Eso es trabajar por habilidades. Pero si le llega una prueba desde Santiago a los chicos de Punta Arenas, de Arica, de Melipilla, le dice conteste, porque es la misma prueba que se aplica aquí a la que se aplica en Punta Arenas. Conteste estas preguntas y además evalúa al colegio socialmente, es decir, si le fue bien, quiere decir que el colegio está ok, matrícula asegurada, conceptos asegurados, premios asegurados, sostenedores contentos. Pero ahí vámonos a la crítica al otro lado. Yo digo, ok, ahí tenemos un ingeniero, que no eran chilenos, pero habían chilenos también, y habían autoridades chilenas o controles chilenos. Puente Caucao. Aprendieron a hacer puente, po. Claro. Pero no a pensar, claro, en para qué sirve el puente y cómo va a ser el puente. Claro. Hacen un regio puente, pero que no sirvió. Bueno, ese es nuestro problema. Yo les puedo asegurar, Luis, espectador, que el CIMSE, que los que dan el CIMSE, si solo se dedican a trabajar en el CIMSE, jamás van a saber hacer puentes. Por supuesto. En ese cambio, es el problema. Si trabajan no le hemos por enseñado a pensar, no le hemos desarrollado la capacidad crítica. Tanto que se habla, queremos un hombre crítico. ¿De qué? ¿Con qué capacidad? Si no se la hemos ensayado, no se la hemos adiestrado, no le hemos dado la posibilidad de que genere sus potencialidades. Entonces, yo la verdad es que por eso me gusta hablar de educación con usted, porque hay una visión de cambio mucho más amplia. No es esta, es que ahora le vamos a enseñar a los niños de aquí hasta acá. No es así. O de repente es como, mire, en algún minuto, a mí me tocó criticar años atrás, decía, educación física. ¿De qué estamos hablando? Y me acuerdo que se enojó un señor que vino del ministerio, porque yo le dije, mire, si como usted me lo está planteando, este gran cambio significa hoy día que un profesor de educación física, en lugar de tirarle una pelota a 20 niños, va a sacar varias pelotas y se la va a pasar a 60 niños a correr en una cancha como ellos quieran, que es peor que lo otro que teníamos antes. Por lo tanto, hábleme. Y se enojó. Pero era eso, en realidad. No tenemos. A mí me interesa un niño que, si le gusta la música, ojalá le demos las posibilidades de que sea el mejor músico, pero que sepa también, cuando le entrevistan, cuando va a conversar en un coloquio, sepa también de otras cosas y no diga música, porque el hombre es más integral, se desarrolla en algunas especialidades, ¿cierto? Que para las que tiene más habilidad, está mejor dotado, pero también y puede entender al otro, si esa es otra capacidad. Hoy día todo el mundo habla del independentismo, si tampoco hemos desarrollado que entendamos que el otro tiene perfecta posibilidad. Una de las situaciones que yo no comparto de la actual reforma, llevando la educación ahora a la actual reforma, es que viene asociada a una ley de inclusión que le llaman, que es finalmente que le amarraron completamente las manos a los colegios en términos de formación ciudadana, en términos de conducta de los estudiantes. Y por favor, no quiero que nadie piense que yo lo que quiero es disciplina, castigo, no. Pero resulta de que usted, si el apoderado hoy por hoy siente que usted le está pasando una materia que a juicio de él no corresponde, va y lo denuncia al ministerio, y el ministerio manda un montón de inspectores a revisar su situación. Hace poco un niño, lamentablemente, en Santiago o en Temuco, se suicidó. ¿Se acuerda? Un joven de... Santiago. ¿Sí? Y se abrió todo un debate con respecto a si el colegio debió haber llamado a Carabineros o no, o si debió haber tomado medidas como dejarlo suspendido por 7 días. Claro. Y empezaron a apuntar al colegio como el culpable de ciertas situaciones. Primero, el colegio no era culpable de nada, porque, y yo soy su director de un colegio y director, si yo encuentro un niño con droga dentro del colegio, tengo la obligación, por ley, de avisar a Carabineros. Por ley. Por lo tanto, ese colegio hizo lo que corresponde. Infringe la ley. Si no, yo infringo la ley.
todo el colegio cae en pecado, por decirlo de una manera, y por supuesto que van a haber multas, sanciones y cosas por el estilo. Por lo tanto, el colegio tiene la obligación de llamar a los carabineros y presentar el caso como un posible delito, ¿verdad?, que se estuvo cometiendo ahí. El Estado dice que verá si eso fue consumo, tráfico, eso lo ven los jueces. No, el profesor no lo puede hacer, pero sí informar. Y resulta que empezaban a apuntar al colegio como el gran culpable de eso. El problema, y también hay que reconocer que el error fue no haber esperado a la mamá que llegara para poder, junto con la mamá, que llegara Carabineros. Porque un menor siempre tiene que estar protegido por sus padres o por algún familiar. Ese fue un error que por lo demás es grave, pero ese fue el error. Pero si a un niño, por ejemplo, y han habido casos, Luis, en los tribunales, que han sido sorprendidos con, no sé, yo no soy experto en gramaje, pero con un montón de una sustancia que evidentemente es marihuana, evidentemente. Resulta de que porque el inspector requisó eso, le entregó a Carabineros, el ministerio señaló que el inspector no tenía la atribución requisar. No, más que la atribución, el expertise para saber si eso era marihuana. Ya. Por lo tanto, como eso no le contaba al Estado, entonces el niño tenía toda la razón y tenían que reincorporarlo y prácticamente tuvo que pagarle una indemnización a la familia. O sea, eso que estaba ahí tenía cabeza de león, cuerpo de león, patas de león, pero era jirafa. Y rugía, claro, pero era jirafa. Entonces, yo no estoy diciendo que vayamos por la vía castigando a los alumnos porque eso no corresponde. No debe ser, de verdad no debe ser. Pero también usted, yo, la sociedad requiere que en alguna parte masivamente se le enseñe a los niños una convivencia cívica. En alguna parte tiene que ser. Y la familia no lo está haciendo uno porque es muy chiquitita. Yo con 2 hermanos difícilmente le puedo enseñar cosas cívicas, como trabajo en equipo, como solidaridad, como, en fin, ayuda entre uno y otro. Tiene que haber un grupo de 10, 12, 15 alumnos que vayan trabajando en esa área. Entonces, hoy los profesores estamos muy reacios a tomar situaciones que nos puedan perjudicar y finalmente castigar a nosotros, lo que hace que la educación cada vez sea un poquito más distante de la familia también. Esa es mi perspectiva cuando yo hablo de formar un ciudadano. Cuando estamos educando, educamos y formamos un ciudadano, al cual le entregamos una educación, una instrucción, pero le entregamos también otros elementos que le hacen ser el ciudadano que queremos. Porque si no, después este ciudadano va a ser un diputado, va a pagar malamente unos informes, un copy-paste, y después no va a querer dar explicaciones. Porque no le enseñamos ni que había que tener una ética, que había que tener un comportamiento adecuado, que había que respetar al otro y que había que autorrespetarse. Y eso no lo mide el CIMSE, Luis. ¿No? Ninguna parte le mide el CIMSE cuánto valor ha ido creciendo en el niño. ¿Cuánta solidaridad tiene? ¿Cuánto trabajo en equipo tiene? Nada de eso, solamente números, letras o ciencias. Y eso lo hace la PSU también en la universidad. Y hay que entender que los controles, o quién mide eso, son otros elementos. Y de repente, por ejemplo, está lo social. En los Estados Unidos, por ejemplo, la carrera deportiva, ¿cierto?, abre las puertas de la enseñanza superior tremendamente. Y por eso el poder de los deportes en Estados Unidos es tan fuerte y son universitarios. Pero el tipo no se lo va a llevar a la universidad tanto si no tiene un cierto estándar. Exacto. No solamente en las notas, sino que además en el comportamiento, si no tiene en su antecedente que ha fumado droga o que ha usado droga, etcétera. Entonces, eso va complementando un comportamiento que debe ser adecuado para convivir con los demás. Y eso nosotros no lo podemos perder, tenemos que rescatarlo, lo hemos ido perdiendo, pero tenemos que rescatarlo acá. La familia, como bien dice Mario, hoy día no está en condiciones de establecer los marcos que establecía antes. Porque antes el papá decía, no sé, por 50 años atrás, ya, a las 9 de la noche los quiero a todos acostados y mañana se levantan temprano a estudiar. Hoy día no, pues el niño a las 11 de la noche está viendo la teleserie favorita o la película favorita, o está chateando, no sé. Entonces, cambia los tiempos. Los papás están durmiendo y al revés, claro. De hecho, los hijos van a saludar al padre en la noche, el padre que duermas bien, y se queda dormido el papá y ellos siguen. Sí, claro.
Y el fin de semana dice, ya, que duerman bien porque yo voy saliendo. Ahora, eso es un poco de esa cosa permisiva también. Tiene que ver con el estilo de familia que tenemos hoy por hoy también. Los papás estamos bastante más permisivos, los niños nos dicen una cosa y ya vamos, tratemos de que en la medida de lo posible el niño no esté mucho rato pidiendo, sino que papá, los niños todos se están cortando el pelo así, oye, pero tu colegio, no, si no te preocupes, si no va a pasar nada, bueno, ya, y le corta el pelo, y después se enoja porque el profesor le dice, córtate el pelo, pero ¿cómo? Si no necesita el pelo largo ni corto para poder aprender. Bueno, porque hemos confundido también algunas cosas con Mario, por ejemplo, de los derechos. De repente yo conversaba en la universidad con alumnas y le decía, pero señorita, usted es esclava de la moda. ¿La moda por qué? La moda debe ser para que usted se sienta bien, pero véase bien también, mírese. Usted no se puede poner lo que se pone ella porque a usted no le queda, y viceversa. Entonces, véanse ambas muy bien, pero con lo propio, con lo que le es atingente a cada uno. Pero eso se perdió. Y usemos esto porque... ¿Y por qué? Porque a lo mejor económicamente, oye, no, y el niño pide, quiero ese celular, y el otro ya no le sirve. Claro. Quiero esas zapatillas, la otra no me sirve, quiero la de marca. Bueno, eso tenemos que, si queremos superarnos como país realmente y llegar a ser desarrollados y no mantenernos en el subdesarrollo, tenemos que ir cambiando estas conductas y ponernos más serios. Más serio. Mario, un gusto haberlo tenido. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Pues. Muy buen programa. Además, en este programa muy comentado. Sí, que nos está llevando y nos está trayendo algunas opiniones también de los municipios vecinos donde estamos llegando, a la provincia de Talagante, y también en Litueche de repente nos ven, no sé cómo, pero hay alguna repetición por allá. Bueno, a todos ustedes, gracias por su atención y que lo pasen bien. Nos vemos, si Dios así lo quiere, la próxima semana.